Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En el 16º día de multitudinarias protestas en Irán, las víctimas mortales podrían superar las 6.000 según Iran Human Rights. No es un número que contrasta con los 2.000 muertos que reporta el gobierno. La ONU condenó la represión de ciclo horrorífico de violencia. Tenemos reporte. Día decisivo para la líder de ultraderecha francesa Marine Le Pen. Este martes regresa a los tribunales a la visita de su recurso de apelación en el que se juega su futuro electoral para las presidenciales del 2027. Fue condenada en marzo del 2025 a 4 años de cárcel por malversación de fondos públicos europeos. Los estados de Minnesota e Illinois demandaron a la administración de Donald Trump por los operativos a gran escala contra la migración y el aumento de la presencia de agentes del ICE. El gobierno estadounidense responde que enviará cientos de agentes federales más. Iniciamos en Irán. En el 16º día de multitudinarias protestas, las víctimas mortales podrían superar las 6.000 según Iran Human Rights, ONG que ha podido verificar 646 muertes. Y es un número que contrasta con los 2.000 muertos que reporta el gobierno de Masoud Pezeshkian. Las manifestaciones iniciaron el 28 de diciembre contra la crisis económica y la violación de derechos humanos. Desde entonces, Irán se mantuvo incomunicado con el mundo por los cortes de Internet y de las comunicaciones. Y hoy, por primera vez desde entonces, podemos hacer contacto con nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. Catalina, muy buenos días, buenas tardes para ti. Estábamos preocupados por la situación en Irán. Cuéntanos cómo se vivió este tiempo incomunicada desde Irán y cómo tuvieron lugar las manifestaciones y también el comportamiento de los agentes de seguridad con los ciudadanos. Elena, es un placer volver a estar conectados con ustedes y poderles contar a nuestra audiencia realmente lo que pasó. Nuestro oficio como periodistas es poder contar lo que pasa en el terreno y estar incomunicados ha sido extremadamente frustrante. Si bien esas demostraciones habían empezado el 8 de diciembre por motivos económicos, el alza del dólar, la crisis económica, la inflación, rápidamente pasó, como es costumbre en Irán, en contra del régimen de la República Islámica, contra el sistema, y el jueves hubo una gran manifestación masiva, convocada también por ciertos líderes de la oposición, especialmente el hijo del derrocado Shah de Persia, Reza Pahlavi, desde el extranjero, y cientos de miles de personas en todo Teherán y en todo el país realmente esparcidos salieron a protestar, y poco a poco fue creciendo la reacción del Estado, como también la reacción y la presión de mucha gente con muchísima rabia. Y con los días entre el jueves y el viernes vimos a Teherán, especialmente en las noches, convertidas en un campo de batalla. Los jóvenes y la gente en familias, también viejos y niños, se salían a protestar, armaban barricadas en las calles para protegerse de los milicianos y de los policías, que poco a poco fueron aumentando esos ataques. De esas bolas de goma y armas antimotines pasaron a disparar directamente. De ahí la cantidad de muertos de las que se está hablando en el momento, y estamos hablando solamente de Teherán. Hemos visto por las televisiones extranjeras que emiten en farsi que tienen manera ilegal de enviar algunos videos desde adentro que también se esparcieron por el resto del país, pero realmente nosotros estamos muy incomunicados, pero sí tenemos certeza por lo que vimos en las calles durante estos días en diferentes partes de Teherán, tanto en el norte, que es más privilegiado, como en el sur, más deprimido, en el este y en el oeste, cómo se daban estas demostraciones y cómo realmente reaccionaba con mucha violencia. Vimos disparar a la gente y también vimos a ellos con piedras responderles a las autoridades. Catalina, nosotros hemos visto división entre los ciudadanos iraníes, como bien dices, los que apoyan a el Shah y los que pretenden que continúe la revolución islámica. ¿Se han dado enfrentamientos entre los ciudadanos o han sido principalmente con las fuerzas de seguridad, que hay que decirlo, amenazan que los manifestantes podrían también someterse a la pena de muerte? Lo es, y lo que hemos visto es cada vez más gente capturada. Hoy, por ejemplo, la ciudad está llena de vanes de la policía destinadas a seguir deteniendo gente, especialmente en el centro de la ciudad. Es lo que hemos podido ver, aunque las
demostraciones por esa violencia y por ese temor han disminuido enormemente, especialmente en el día de ayer. Pero sí, hay división, obviamente, esto no es nuevo en Irán, hay una gran división entre quienes siguen apoyando el sistema de la República Islámica, lo vimos en esa demostración en el día de ayer que fue masiva. Siempre se ha hablado entre 15, 20 millones de personas que trabajan, son funcionarios o realmente se siguen apoyando, pero también es realidad que mucha gente dentro de ese sistema de la República Islámica sufre las consecuencias económicas, son testigos de la corrupción y también dentro de ellos se han ido alejando, pero existe esa división y eso se ve en los barrios, especialmente los más deprimidos, y también se ve en las calles, aunque realmente los enfrentamientos principales que hemos visto son entre las autoridades, las milicias, la policía, la Guardia Revolucionaria y la población, pero hay que tener en cuenta que es que ellos también vienen de la misma población. Muchas veces ese miliciano es el vecino del hijo del señor que está en la calle, se conocen entre ellos. Así que en algunos sectores esas luchas incluso llegan a ser mucho más violentas porque hay mucha rabia entre los que siempre han sido atacados por el Estado. Por eso hemos visto también, aunque esto todavía está por confirmar porque hay muchísimas versiones, hemos visto bancos quemados, mezquitas que se les ha prendido el fuego y hay muchas personas que dicen, vale, la gente tiene mucha rabia, prende el fuego hacia ellos, pero otras personas dicen que también hay infiltrados que quieren crear ese caos y dicen que los infiltrados pueden ser dentro del sistema o también grupos opositores que tienen armas y que también quieren enfrentarse al Estado. Aquí los llaman terroristas, aquí quieren o el Estado está llamando terroristas a todos aquellos que salen a protestar y a gritar eslóganes y hablan de que quienes han muerto, esos 2.000 serían terroristas y quienes han creado ese caos, mientras que aquí la gente lo llama simplemente gente que quiere un cambio. Así que hoy habría manifestaciones de nuevo esta noche, pero obviamente el temor de la población cada vez es mayor. Claro que sí. Muchísimas gracias, Catalina Gómez Ángel, por la comunicación desde Teherán, aliviados de poder escucharte nuevamente y listos y atentos a tu reporte. Vamos a Medio Oriente. En la Franja de Gaza, 100 niños fueron asesinados durante ataques de Israel desde el 10 de octubre del 2025, cuando entró en vigor el alto el fuego pactado entre Tel Aviv y Hamás. Así lo informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Eso equivale a aproximadamente una niña o un niño muerto cada día durante el alto el fuego. James Elder, portavoz de UNICEF, explicó que los niños murieron por ataques aéreos, ataques con drones y drones suicidas, disparos de tanques y munición real, entre otros. En otro frente de guerra, Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania. Decenas de misiles y drones contra 8 regiones del país que en febrero cumple 4 años en guerra. Al menos 4 personas perdieron la vida y 6 resultaron heridas a las afueras de Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país. Ahí un dron de largo alcance impactó en un centro infantil provocando un incendio. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, varios cientos de miles de hogares cerca de la capital Kiev se quedaron sin electricidad y pidió a sus aliados que refuercen los sistemas de defensa aérea. Continuamos en Francia. Es un día decisivo para la líder de ultraderecha Marine Le Pen. Este martes regresa a los tribunales franceses a la vista de su recurso de apelación en el que se juega su futuro electoral para las presidenciales del 2027. La líder de agrupación nacional favorita de los sondeos fue condenada en marzo del 2025 a 4 años de cárcel por malversación de fondos públicos europeos. Daniela Blandón con los detalles. Horas cruciales para el futuro político de Marine Le Pen. Desde este martes, la Corte de Apelaciones de París comienza a decidir si deja en firme la condena en su contra a 4 años de prisión y 5 años de inhabilitación inmediata para ejercer cargos públicos, que fue dictada en marzo de 2025 por el presunto desvío de fondos públicos. Independientemente de la situación, yo lo he dicho. Este verano, es decir, cuando el Tribunal de Apelación dicte su decisión, se determinará mi presencia o ausencia en las elecciones presidenciales. Porque sea cual sea el ritmo del Tribunal de Casación, comprenderán que en septiembre la agrupación nacional debe poder estar representada en la Asamblea Nacional y la campaña debe comenzar, sea quien sea el candidato. Si se confirma la sentencia, Le Pen verá frustrado su 4º intento por alcanzar la presidencia después de haber aspirado en 2012 y haber llegado a segunda vuelta en 2017 y 2022. Tanto ella como su partido reiteran su inocencia y afirman que se trata de una caza de brujas.
Sería profundamente preocupante para la democracia que el Poder Judicial privara a los franceses de una candidata presidencial que ya se ha clasificado 2 veces para la segunda vuelta y que hoy es considerada la clara favorita en la contienda. Ella demostrará su inocencia. En su lugar, el presidente del partido, Jordan Bardella, se presentaría a la contienda, pero nada está dicho. Las audiencias deben finalizar el 12 de febrero y se espera que el fallo se conozca antes del inicio del verano. Los estados de Minnesota e Illinois demandaron a la administración de Donald Trump por los operativos a gran escala contra la migración y el aumento de la presencia de agentes del ICE. Acusan de una invasión federal de las ciudades gemelas. Mientras tanto, en Minneapolis continúan las protestas contra el asesinato de Renee Nicole Booth, ciudadana norteamericana y madre de 3 hijos, que murió en manos de un agente de inmigración quien le disparó a quemarropa. Aquí los detalles. Acusan al gobierno federal de una violación flagrante de la Constitución de Estados Unidos. El despliegue de miles de agentes del Departamento de Seguridad Nacional armados y enmascarados en Minnesota ha causado un grave daño a nuestro estado. Esto es en esencia una invasión federal de las ciudades gemelas y Minnesota y debe parar. Mientras siguen las protestas en las calles, Illinois y Minnesota, 2 estados gobernados mayoritariamente por demócratas, demandaron a la administración de Donald Trump para suspender el incremento repentino de las redadas y el despliegue de más agentes federales en varias ciudades y estados. Una medida que condujo la semana pasada a la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años, a manos de un miembro del ICE, el cuestionado servicio anti-inmigración estadounidense. Los líderes estatales y municipales acusan a Trump de abuso de poder por motivos políticos y raciales. La razón por la que Minnesota y Minneapolis son el blanco de estas acciones es porque tienen un gobernador demócrata, un fiscal general demócrata y alcaldes demócratas. Pero el gobierno republicano lo describe como una ofensiva contra la inmigración ilegal y otros delitos. Esta administración seguirá apoyando incondicionalmente a los valientes hombres y mujeres del ICE, incluido ese oficial en Minneapolis que actuó con absoluta justificación en defensa propia contra una lunática que hacía parte de un grupo organizado para interferir y obstaculizar las operaciones judiciales. Las demandas buscan, entre otros, la restricción temporal de las operaciones anti-inmigración y frenar tácticas como el uso de gas lacrimógeno o la invasión de propiedad privada, entre otros. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.